Amigos, cordiales saludos a todos por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Hoy vamos a tratar en extenso la situación de Venezuela porque toca fondo ese país. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que se encuentra 3 años en la cárcel, que tiene 2 bebés muy chiquitos. Uno de ellos apenas tenía 1 año cuando fue apresado Leopoldo López. Ella llegó al Ecuador, pero no le permitieron pasar de los filtros de migración y fue devuelta al lugar de origen. Tenemos un breve video de sus expresiones, pero luego nosotros en nuestro espacio Fernando Aguayo América sí tenemos declaraciones de ella que nos había concedido antes, en donde habla del drama de Venezuela. Ella dice que estamos mal, pero que se puede estar peor. Estas son las declaraciones iniciales de Lilian y luego la entrevista. Lilian, ¿qué está pasando? Bueno, nos acaban de negar el acceso a entrar al país. No nos dejan entrar, nos quitaron los pasaportes, nos dijeron que nos tenemos que montar en el próximo vuelo. No nos dejan entrar a Ecuador. ¿Por qué crees que no los están dejando entrar al Ecuador? Todo el tiempo en la sala, aquí en esta parte de migración, no nos dejaron entrar. Mira, ella nos está grabando, la encargada de migración nos está grabando en este momento y no me dejaron entrar. Me quitaron el pasaporte y me dijeron no hay acceso, te tienes que ir del país. Y no me dejaron entrar. ¿Por qué crees que no te están dejando entrar? No me dejan entrar porque no quieren que diga la verdad, no me dejan entrar porque no quieren que ayude a mis hermanos de Ecuador. ¿Hasta dónde va a llegar Lilian Tintori? Hasta liberar a Venezuela, hasta liberar a todos nuestros presos políticos, que son 80, incluyendo nuestros estudiantes, que son los héroes de la democracia, hasta rescatar nuestras instituciones. Los poderes públicos en Venezuela están controlados, secuestrados, no hay autonomía de poderes, están controlados por una sola persona, que es Maduro, no hay Estado de Derecho. Nosotros vamos a llegar hasta que cada venezolano se sienta seguro en su país. Es difícil, es muy difícil, nos toca mucho trabajo, reconciliación, perdón, mucho amor que dar, entender, escuchar, pero sí se va a lograr día a día, poco a poco se suman más. Libertad para nuestros líderes, libertad para Antonio Ledesma, nuestro alcalde metropolitano, libertad para Daniel Ceballos, nuestro alcalde de San Cristóbal, libertad para Leopoldo López, líder nacional, libertad para todos los estudiantes que sueñan con un mejor país y lo único que hicieron fue protestar pacíficamente. Yo quiero recordar además, hablándole a la región y a un país hermano, que en los momentos más duros de la región en dictadura, Venezuela exportó democracia. Nosotros ahorita necesitamos de su ayuda y se las venimos a pedir. Iremos a todos los lugares que tengamos que ir para mirarlos a los ojos y decírselos. Lo que está viviendo el pueblo venezolano es muy duro y tenemos que prevenir lo prevenible. Venezuela está en crisis económica, social, política, al borde de una crisis humanitaria. Hay pocas entrevistas de Leopoldo López. Recordemos que le fueron retirados los derechos de ciudadanía y los derechos políticos. Él no podía hablar. Antes había sido un importante alcalde del Chacao, en Caracas. Tuvimos la oportunidad de dialogar con él y allí nos hizo conocer cuál era el sentido de su vida y por qué su lucha. ¿Hacia dónde va Venezuela con este sistema? Bueno, Venezuela es evidente que va hacia un sistema de más control de poder y de menos competitividad en el proceso electoral, es decir, sacar a los contendores electorales por distintas vías, meterlos presos, inhabilitarlos, descalificarlos de distinta manera, y eso hace que las elecciones en Venezuela sean cada vez más desiguales. Sin embargo, nosotros estamos completamente comprometidos con una idea fuerza, que es construir una nueva mayoría. Construir una nueva mayoría en Venezuela que se pueda materializar en una alternativa para los venezolanos. Y esa nueva mayoría la vamos a construir alrededor de visualizar una Venezuela distinta. Una Venezuela en donde quepamos todos los venezolanos. Una Venezuela en donde podamos superar la polarización y la confrontación a la cual estamos sometidos actualmente. Una Venezuela en donde, como lo hemos dicho 1000 veces y lo volvemos a decir, en donde todos los derechos sean iguales para todas las personas, en donde exista igualdad en derechos. Y quizás tú me dices, bueno, pero eso suena muy idealista en un país que está en una situación de altísima conflictividad. Sí, pero la realidad es que las ideas
la visión y el sueño de consolidar una Venezuela distinta es lo que nos va a permitir a nosotros articular un movimiento social, político, que realmente pueda, primero, contener el autoritarismo que se está dando en Venezuela y segundo, superar en vocación de construcción al gobierno. Usted sufrió atentados también, no estuvo preso, pero sufrió atentados, estuvo secuestrado. En esas condiciones, ¿cómo tener ese optimismo que usted expresa o exterioriza en estos momentos? Es que nuestro enemigo a vencer es la desesperanza. Tenemos que estar muy claros en eso. Si nosotros nos dejamos vencer por la desesperanza y por el miedo, perdemos. Por eso nosotros tenemos que luchar en contra de la desesperanza, creando esperanza, creando una visión para los venezolanos de que sí es posible construir una Venezuela distinta. Si nosotros, que estamos a la cabeza de un movimiento alternativo, que estamos a la cabeza de propuestas electorales alternativas, caemos en la desesperanza, pues además nadie le podremos pedir que sigan luchando y construyendo una alternativa distinta. Por eso la motivación tiene que estar claramente centrada en los venezolanos y su condición. Nosotros estamos articulando un movimiento que va a ser mayoría en Venezuela con una misión muy clara: superar la pobreza en paz y en democracia. El gobierno venezolano hace un planteamiento, habla de los pobres, plantea la superación de la pobreza desde el conflicto y el autoritarismo. Y allí es donde nosotros vamos a contrastar. Vamos a decir, no, la pobreza es un problema de todos. Nosotros no nos podemos dejar arrebatar el problema fundamental de los venezolanos, que es la inequidad, que es la desigualdad, que es la pobreza. Pero lo que sí podemos es presentarle a los venezolanos una manera distinta de cómo superarlo. Si se agrava la persecución, y ya no son solamente a los líderes, sino a todas las personas que siguen a los líderes de la oposición, las cosas se pondrían mucho más difíciles. No es que estamos aferrados al tema electoral, pero estamos aferrados a la premisa de construir una nueva mayoría. A lo mejor en Venezuela más nunca hay elecciones. Y sería terrible decir, como no hay elecciones, no podemos hacer política. No, la política la puedes hacer incluso bajo un sistema autoritario, dictatorial, que tenga las puertas cerradas para los procesos electorales. Pero ¿dónde está entonces el desafío? En la construcción de una mayoría, en que la mayoría de los venezolanos quieran el cambio, en que la mayoría de los venezolanos se organicen en función del cambio, en que la mayoría de los venezolanos estén cohesionados alrededor de esa alternativa. Y tarde o temprano, de una u otra manera, esa mayoría se impone sobre la minoría que gobierna. Y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a conquistar los espacios en donde están los venezolanos más necesitados, los más pobres, los que tienen una desesperanza aprendida con respecto a sus vidas y con respecto al círculo de la política. Y por eso nosotros estamos haciendo política desde lo social, haciendo política desde las necesidades de la gente. Y a eso es a lo que nosotros nos estamos dedicando en cuerpo y alma, con entusiasmo, con optimismo y con resultados concretos. Porque si nosotros somos sinceros en nuestras motivaciones y organizamos a unos líderes sociales en un barrio y convertimos en un basurero en una cancha, como tú lo viste, bueno, ya estamos haciendo política, ya estamos ayudando a la gente, ya estamos ayudando a superar la pobreza. Y sin dinero del Estado, sino por iniciativa del sector privado. Claro, del sector privado, del sector social, con el voluntarismo. Al que se lo quiere exterminar. La polarización política nos lleva a que nuestra discusión y nuestra política esté limitada a los problemas de los políticos. Y su visión es la alternativa, no la oposición por la oposición. La alternativa, y la alternativa la conquistamos construyendo una nueva mayoría. Usted sufrió un atentado y falleció otra persona. Quisiera brevemente un recuerdo de aquello. Bueno, hace 2 años estaba saliendo de mi oficina, yo era alcalde en ese momento, aproximadamente a las 10 de la noche, y fuimos a cenar, estaba con el director general de la alcaldía, me bajé del vehículo, se quedó otro compañero en el vehículo, 30 segundos después que yo me bajé, pasó un vehículo y una ráfaga de aproximadamente unos 16 disparos. Y Carlos Mendoza, compañero de trabajo, estaba sentado en donde yo siempre me siento y falleció. Falleció una vez que yo escuché los disparos, salí y abrí la puerta y estaba convaleciente y falleció en mis brazos. Hoy por hoy su historia y la manera como él falleció es una inspiración para nosotros, no solamente para superar la violencia política, sino para superar
la enfermedad endémica que tenemos en Venezuela y que se está proyectando en otros países de América Latina, que es la violencia como forma de vida y como cotidianidad en nuestros países. Tenemos que tener la convicción del valor supremo de la vida por encima de todas las cosas, promoverlo, defenderlo por encima de todas las cosas, sobre todo en nuestros países en donde la vida parece que vale menos todos los días. Leopoldo, felicitaciones por su actividad y que nuestros países tengan una salida democrática y en paz, aun cuando parece difícil, pero tenemos que insistir en aquello. Muchísimas gracias, un saludo a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Televidentes ecuatorianos, compatriotas y también ciudadanos de América Latina, permanentemente me han pedido que debo presentar este diálogo en virtud de que no hay muchos. Recordemos que Leopoldo López está sentenciado y el gobierno de Maduro, el Estado venezolano, quiere que cumpla con la pena. 14 años de prisión son los que debe cumplir Leopoldo López. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos en su espacio Fernando Aguayo América. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Carlos Vecchio es un activista político opositor que tuvo orden de prisión en el mismo día que Leopoldo López, pero él logró escapar. Se encuentra en el extranjero. Él nos dice lo que significa esta lucha desde fuera para lograr la libertad en Venezuela. ¿Qué pasa si no los liberan? Bueno, seguir luchando hasta que los liberen. Yo creo que hay una lucha inquebrantable de los venezolanos. Y lo que he dicho, nosotros vamos a buscar para que hoy el cambio que se está reflejando en la sociedad, donde más del 80% dice que quiere algo distinto, se exprese. Y ese va a ser el esfuerzo nuestro. ¿Tienes temores de que te lleven preso a ti también? No solo eso, yo tengo una orden de captura, yo soy un perseguido más, yo tengo la misma orden de captura que tiene Leopoldo López, en el mismo caso, en el mismo expediente. La primera decisión fue contra Leopoldo de detención, la segunda la mía. Yo pasé 108 días escondido con una persecución brutal de amenaza. ¿En estos momentos qué sucede? Luego tomé la decisión de salir del país para asumir una voz internacional, si no, no pudiera estar aquí, si no estuviera preso. Entonces he asumido un rol desde 8 meses recorriendo el mundo, incluso con la esposa de Lilian Tintori y otras personas de la unidad, para hablar de la gravedad de la crisis venezolana. Ustedes van hasta el final, porque vemos ahí a Lilian, pues el trabajo que está realizando. Sí. Vamos hasta que nosotros podamos rescatar la convivencia democrática en Venezuela y que podamos encontrarnos como un solo país, un solo equipo, amarillo, azul y rojo, y creo que eso es lo que estamos buscando, con respeto y tolerancia y con inclusión, no la división y el odio que se ha sembrado la cúpula corrupta que hoy está en el poder. No es posible que tengamos a reos, tengamos a Leopoldo López y a muchos más en las cárceles de Venezuela, cuando todo el mundo sabemos que han sido atropellados sus derechos humanos y que deberíamos de pronunciarnos todos en contra de Venezuela, aislarnos de Venezuela y que ese régimen ya no exista y que se procure que llegue ese pluralismo que existe en la unidad, porque no es una fuerza política que quieren dividir y decir derecha, izquierda, porque eso ha quedado en el pasado. Ahora hay problemas, ahora hay que solucionar problemas y eso es lo que espera el pueblo latinoamericano, que se le resuelvan sus problemas, abajo las derechas, abajo las izquierdas. Lo que queremos es solución a los problemas y eso es lo que espera el pueblo. Ya la izquierda quedó en el pasado, el mundo, la tecnología ha sobrepasado todo y creo que en ese sentido lo que quieren nuestros pueblos son soluciones. Ustedes se han reunido en varias oportunidades, han pedido la liberación de Leopoldo López, no ha habido respuestas, está sentenciado a 14 años de prisión. Pues mire, sí, los expresidentes de América Latina estarán presentes, se le tiene que hacer una presión internacional al régimen de Maduro, pero creo que todos los ciudadanos latinoamericanos debemos de estar conscientes de lo que está ocurriendo en Venezuela y de defender los principios democráticos y los derechos humanos en Venezuela. No es posible que se desprecie la vida, se atropelle, que haya esa persecución política permanente y constante en Venezuela. Esa declaración del presidente yo creo que marca para nosotros una línea de estímulo a que la libertad en Venezuela tiene ahora grandes aliados y mejores aliados que ese es difícil conseguir. ¿Usted cree que va a ser receptivo el gobierno de Nicolás Maduro? No, pero la comunidad internacional comienza a tomar nota definitivamente que se deslegitima más aún todavía
un gobierno que se ha convertido en un narcoestado, un estado forajido, un estado casi fallido, sin la menor duda que aparezcan gente de ese nivel, de distintas orientaciones políticas, como es el caso, señalando que en Venezuela hay una absoluta carencia de libertad y que hay presos políticos, yo creo que tiene un peso importante. Internacionalizar el problema de Venezuela ha sido fundamental. Sí, porque la magnitud de nuestro problema es evidente, que somos una disidencia desarmada versus un gobierno militarizado, dictatorial, completamente armado. Requiere que haya un eco de este problema nuestro a nivel internacional. Y hay que resaltar que el doctor Diego Arria es el que tomó la batuta de esto desde hace mucho tiempo atrás. Pues muchas gracias. Y muchas gracias. Y ojalá que tengan éxito, porque lo que se busca es que haya libertad, que un país como Venezuela no se merece estar como está, un país tan rico como lo es. Exactamente. Muchísimas gracias por la solidaridad. Por el desenvolvimiento de los acontecimientos que son vertiginosos en Venezuela, hemos creído conveniente presentarles a ustedes con testimonios, con entrevistas, la realidad de ese país. Además, Ecuador hizo noticia porque no permitió el ingreso de la señora Lilian Tintori a la ciudad de Guayaquil. Tuvo que ser devuelta desde el aeropuerto hasta el lugar de origen. Llegó alrededor de la 1:30 de la mañana y a las 7:30 la embarcaron en un avión. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Retornamos para la parte final de nuestro espacio Fernando Aguayo América. Este programa es auspiciado también por el aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. La trascendencia de estos hechos nos obliga a presentarles una nota más sobre este ámbito. Dialogando con el doctor Enrique Herrería, jurista ecuatoriano. Doctor, quiero insistir en esto de la crisis internacional. El caso de Venezuela. Es absolutamente nefasto lo que ocurre ahí, porque la gente prácticamente pues ya no tiene qué comer y tampoco tiene medicinas, y siguen los presos políticos, y sigue la influencia de estas naciones como Cuba y Venezuela en el resto de países, como el caso del Ecuador. Los amigos de Rafael Correa, Castro, Ortega, antes Maduro, ahora antes Chávez, ahora Maduro, son especialistas en invertir la realidad y también los principios. No es posible que ellos hablen en contra de quienes protestan en el Ecuador como que son desestabilizadores de una democracia que en la realidad no existe. En el Ecuador, el propio presidente de la República ha declarado reiteradamente que él es el jefe no solamente del Ejecutivo, sino de todas las funciones del Estado. El presidente de la República, Rafael Correa, es el que sostiene que la división del poder del Estado entre funciones legislativa, ejecutiva, judicial, es un anacronismo de Montesquieu que no tiene que ser observado en el Ecuador. Por lo tanto, estamos viendo que si bien es cierto que Rafael Correa llegó al poder mediante en elecciones libres y universales, no es menos cierto que ya una vez que estuvo en el poder, desapareció esta división del poder del Estado y ha concentrado el poder en sus manos, por lo cual en el Ecuador ninguna persona tiene garantías. No hay garantías en el sistema de justicia para absolutamente nadie. Él no solamente que decreta la imposibilidad de que se juzgue o se sancione a los amigos del régimen que cometen cualquier irregularidad, sino que también persiga a inocentes con el aparato de justicia, condenándolas a la cárcel, a inmundas mazmorras. Y en el Ecuador ya no se puede hablar de democracia. El Ecuador es una tiranía en la cual una sola persona decide lo que podemos hacer el resto de los ecuatorianos, y además con una impavidez total frente a los evidentes actos de corrupción de sus conmilitones. Amigos, gracias por haber estado en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Semana a semana ofrecemos temas de trascendencia a nivel nacional e internacional.